Dios le bendiga. Bueno, quiero tratar de traer un tema acá, un resumen acerca de las 70 semanas de Daniel. Para eso voy a leer el capítulo número 9 del verso 24 al 27 del libro de Daniel, que dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí podemos analizar la profecía con relación a las 70 semanas de Daniel. Bueno, es importante plasmar una hoja de ruta que voy a seguir, como lo es algunas generalidades del libro. Vamos a contextualizar las 70 semanas de Daniel, su inicio, el cumplimiento de las primeras 7 semanas, lo que sucedió en las siguientes 62 semanas, que sumaríamos ahí 69 semanas, y por último la semana del versículo 27, que con eso completaríamos la semana 70. Pero aquí hay algo importante que quiero destacar, mirar. Bueno, Daniel quiere decir él es mi juez. Y Daniel fue uno de esos jóvenes que fue deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor y fue llevado en esclavitud al pueblo. Daniel es un libro de reyes, de rey, de tronos, de señoríos, y podemos evidenciar en el libro cómo Daniel habló acerca de los 4 imperios que han estado presentes en la historia de la humanidad, como fue el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Él representa estos imperios a través de una gran estatua, de una gran imagen, ahí en los primeros capítulos de este libro. Después adelante en el capítulo 7 y 8 nos da una ampliación de esos reinos que han de venir, que vinieron y que están también algunos por manifestarse, que es el último imperio mundial. De modo que este libro nos arroja en la línea del tiempo elementos de importancia para conocer en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que se ha determinado en el reloj profético de Dios. Para tratar de entender esta profecía, quiero que en el capítulo 9, verso 2, allí tenemos un texto que nos dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo primero que sucede en este capítulo 9 es la intención de Daniel de conocer el tiempo del cumplimiento de los 70 años, los cuales había dicho el Señor. Para esto, Daniel lee el libro del profeta Jeremías, y es lo que quiero hacer también. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25, verso 11, nos arroja información acerca de lo que el profeta Daniel quería conocer. Nos dice allí: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y aquí en el capítulo 29, verso 10 de Jeremías también: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra
para hacer volver a este lugar. Entonces Daniel tenía una preocupación. Daniel empezó a orar, pero aparte de esto, Daniel recibe otra profecía. Pero vamos a aclarar el cumplimiento de los 70 años, dónde iniciaron esos 70 años de cautiverio y dónde terminaron. Y dónde inicia la profecía de la cual le habló el ángel Gabriel a Daniel, que en relación a las 70 semanas, dónde inicia y dónde concluye. Hay que tener en cuenta que una semana profética equivale a 7 años, 7 años, un día por año. También vamos a tener en cuenta que el calendario hebreo tiene 360 días, el calendario romano es el que tiene 365 días. Entonces, en ese sentido, las 70 semanas de Daniel sumarían 490 años. 490 años. En todo este periodo debió darse el cumplimiento de esta profecía. Entonces vamos a ver en qué tiempo estamos, qué se ha cumplido, qué es lo que ha sucedido allí. Entonces Daniel, tratando de mirar, de investigar, encuentro yo algo, que el reino de Israel había permanecido unido con 3 reyes muy importantes como lo fueron Saúl, David y Salomón. Pero ocurre un evento con hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, 2 muchachos, 2 jóvenes, que llegaron al reino y empezaron a tener una disputa política entre quién había de gobernar. Esto produce un efecto de división. El reino es fragmentado y ya no permanece unido, sino que ahora se separa. Entonces Jeroboam se separa con 10 tribus que le denominaron el reino del norte, capital Samaria. Este reino del norte, capital Samaria, consolidó su reino durante 250 años y tuvo 19 reyes. El último de los reyes de este reinado fue Oseas. 19 reyes de diferentes dinastías, de diferentes familias. Pero en el año 250, podemos ver en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, cuando el imperio asirio o el reino asirio conquista y los lleva en esclavitud a ellos. El reino de Roboam, que era el reino del sur, compuesto por 2 tribus, se le llamó reino de Judá, capital Jerusalén, se consolidó durante 400 años. También tuvo 19 reyes, pero con una especial importancia de que los 19 reyes todos fueron de la línea del rey David, del linaje del rey David. Pero por allá, después de 400 años de consolidados, el último rey que ellos tuvieron fue el rey Sedequías. Eso lo podemos confirmar en el segundo libro de Reyes, el capítulo 25, donde nos muestra que el imperio babilónico llega, los toma en esclavitud a través de un rey llamado Nabucodonosor. Este rey Nabucodonosor toma y los deporta, y ahí en esa deportación es donde va Daniel. Daniel, que entró a las grandes universidades de allá del reino y con otro grupo de muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, encontramos allí que cuando pasaron la revista, el mismo rey tuvo que decir: estos muchachos fueron hallados 10 veces mejores que los otros muchachos que estaban ahí estudiando, que también venían de otros reinos y que habían sido esclavizados. Daniel destaca por su habilidad, porque en él había un espíritu superior, porque decidió no contaminarse con la comida del rey, y destaca por las interpretaciones de sus sueños, por lo que allí había presentado y por las profecías que también le fueron reveladas a él. En ese sentido, podríamos decir que el tiempo de los 70 años de esclavitud, bueno, estamos hablando de los 70 años, no de las 70 semanas. Ahorita introducimos al tema de las 70 semanas. 70 años que demoraron en esclavitud. Entonces Daniel quería saber cuándo terminaría, cuál era el momento de esa profecía que había hablado el Señor a través del profeta Jeremías. Podemos recordar que Daniel vivió, según el contexto histórico, por allá en el año 538 a.C.
Entonces notemos cómo el pueblo se introduce a esta esclavitud. La pregunta es, ¿dónde culmina? Bueno, es importante saber que el reino babilónico pierde su poderío, pierde su hegemonía. ¿Qué sucede allí? Se levanta un rey llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande derrota al imperio babilónico y empieza el periodo del reino medo-persa. Es precisamente allí, en ese momento, cuando Ciro el Grande derrota al imperio babilónico, que concluyen los 70 años de esclavitud y emerge entonces las 70 semanas de la cual habló el profeta Daniel. Eso lo podemos corroborar en el capítulo 1 de Esdras, donde nos habla que Ciro el Grande emitió un decreto. Entonces ahí cae el imperio y terminan los 70 años de esclavitud y inician las 70 semanas de las cuales habló el profeta Daniel. Primero quiero mirar las 7 semanas, de lo que habla el verso 25, las 62 semanas y después en el verso 27 y por otra semana. Entonces, las 7 semanas están dadas de la siguiente manera. Para esto ocurrieron 3 decretos que fueron muy importantes en la reconstrucción del templo y el culto, de la ciudad y de los muros. 3 decretos que fueron acompañadas de 3 campañas por 3 hombres, y vamos a ver también 3 profetas que actuaron en ese tiempo. El primer decreto surge bajo el gobierno del rey Ciro. Este rey, impulsado por la misma orden del Dios de los cielos, empieza y da un decreto allá en el capítulo 1 del libro de Esdras. Este capítulo 1 nos introduce cómo se le da un poder especial a aquel príncipe llamado Zorobabel, que es el primer hombre que actúa para la reconstrucción del templo. Este va hasta la ciudad de Jerusalén a reedificar el templo, a establecer el culto de alguna manera progresiva, los sacrificios. Pero ¿qué acontece allí en ese momento? En ese momento acontece que la gente que estaba alrededor empezaron como a hacer guerra, se empezó a dar un entorno hostil y de alguna manera hicieron que cesaran la reconstrucción del templo. Bueno, ¿por qué hablo de la reconstrucción del templo? Precisamente porque en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, verso 8, nos habla que un general de Babilonia, un general que servía a Nabucodonosor, este general se llamaba Nabuzaradán, llegó y destruyó el templo totalmente. Tomó todos los objetos de valor y los destruyó. Allí quedó el templo destruido. Pero con Ciro empieza la reconstrucción del templo. Va Zorobabel con un grupo de personas y empieza el trabajo. El trabajo se detiene, por lo que ya les había comentado, algunas personas generaron un contexto hostil y esto generó que se detuviera o avanzara la obra de la reconstrucción del templo. Pero ya en el año 519 a.C., entonces viene un nuevo rey medo-persa llamado Darío. Eso lo podemos corroborar en Ageo capítulo 1 y Esdras capítulo 6, y da un nuevo decreto conforme al decreto que había dado Ciro el Grande, para que nuevamente siguieran con la construcción o la edificación del templo. Este decreto se le es dado a Esdras para que Esdras continuara con esta labor. Allí aparecen en escena 2 profetas que fueron Ageo y Zacarías, donde empiezan a motivar el pueblo para que el pueblo empiece la reconstrucción, empiece a edificar, para que se le alejaran los temores, ya que había venido palabra de Jehová para ellos. Allí también ocurre algo, también se detiene la construcción del templo. Entonces surge un nuevo rey llamado Artajerjes, año 459 a.C., capítulo 2 del libro de Nehemías, y precisamente Nehemías es el tercer hombre que dirige la campaña para terminar de reconstruir, concluir la edificación de ese templo. Entonces podemos notar cómo en manos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los 3 reyes, Ciro el Grande, Darío y Artajerjes, se da la reconstrucción del templo. También operaron los 3 profetas que fueron Ageo,
Zacarías y Malaquías, cada uno con mensajes que Dios había dado para que hablaran el pueblo. Esto indica el cumplimiento de las primeras 7 semanas, que esto equivale a 49 años calendario hebreo. 49 años. Se cumplen esas 7 semanas. ¿Qué ocurre allí? Entonces empiezan a cumplirse las semanas 62, semanas proféticas. ¿Qué pasó? Podemos ver que la historia nos dice, y también de lo que hablaba en el capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, donde habla acerca de una profecía de las cuales habló Daniel, fueron 200 años más tarde que se cumplieron. Ahí, en esta semana se levanta un gobierno, se levantó un muchacho de aproximadamente 20 años, llamado Alejandro el Grande, hijo de Filipos II de Macedonia, y empieza entonces un trabajo militar para derrotar al imperio medo-persa. En 11 años, este Alejandro Magno consolidó el imperio y el reino. ¿Cómo lo logró? A través de 3 guerras que fueron muy importantes, que son históricas para ellos en sus victorias militares. Año 336 se da una guerra, empieza una guerra de este Alejandro Magno contra los reyes del imperio medo-persa. La primera guerra se dio en el 334 a.C., que fue la guerra del río Gránico o Granicus. Allí se dio una guerra y venció a Alejandro Magno. Después, en el 333, se enfrentó a Darío III en la batalla de Iso, y por último la batalla de Gaugamela en el 331, donde finalmente logra derrotar al imperio medo-persa y abrirse paso entonces a Alejandro el Magno y toma el poder. Alejandro Magno era Alejandro el Grande, quería decir, y toma el poder. ¿Qué ocurre también en estas 62 semanas proféticas? También hay un silencio de Dios que se le conoce en el periodo histórico como los 400 años del silencio de Dios. Ahí ocurre que este rey toma este poderío, pero la historia dice que en el imperio griego trajo paz, trajo quietud a las naciones que estaban subyugadas y las que estaban las naciones vecinas también. De manera que al año 33 de vida de este rey Alejandro, muere no porque estuvo en guerra ni nada de eso, murió por sus excesos, porque era un hombre que no controlaba su espíritu, aunque era un gran guerrero, no podía controlar, era un hombre que vivía con excesos. De manera que al morir, reparte el imperio con sus 4 grandes generales. ¿Quiénes eran esos generales? Ptolomeos, los Seleucos, Casandro y Lisímaco. Cada uno tocó una porción del imperio. Los Ptolomeos le correspondió Egipto y parte de Palestina. A los Seleucos le correspondió Siria y parte de Medio Oriente. Casandro quedó en Grecia y Macedonia, y Lisímaco se va a Tracia y a Asia Menor. Entonces allí podemos evidenciar que hasta el momento se toma el poder, pero ya el templo está reconstruido. O sea, la primera destrucción del templo se dio con Nabucodonosor, Nabuzaradán, se da allí, pero se reconstruye en el periodo de las primeras 7 semanas, 49 años, se reconstruye ahí. Podemos mirar en ese sentido que se levanta entonces de los gobernantes de los Seleucos, los asirios, allí Siria y Macedonia, se levantan unos reyes llamados Antioquio Epífanes. Precisamente hay un rey, Antioquio Epífanes IV, que es el que se levanta con ímpetu y vuelve a atacar al pueblo de Dios, a Israel. ¿Qué sucede? Este rey perverso, que se le ha llegado a denominar a veces como si fuese sido el anticristo que había de venir, porque profanó el templo, mató cerdo en el templo,
introdujo la cultura helenística, hizo que los judíos hicieran prácticas paganas, pero en ese tiempo se levantaron unos hombres guerreros, Matatías, se levantó Judas Macabeos, Jonatán, hombres guerreros. Aunque esos libros, Macabeo, primero Macabeo, segundo Macabeo, no son aceptados en el canon bíblico, son aceptados como libros históricos, porque concuerdan mucho con la historia de los imperios, y precisamente en esa época de los años 331 a los años 40 antes de Cristo. De manera que en ese periodo se levanta todo este movimiento de este gran militar, líder político, Antioquio Epífanes IV, pero un hombre perverso. Destruye el templo, y aquí encontramos la segunda destrucción del templo en las 70 semanas. De modo que las 70 semanas tenían un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de este periodo de larga duración? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Notemos cómo allí se va dando la historia y cómo se va dando el cumplimiento de las 70 semanas del profeta Daniel. En ese tiempo que se levanta este rey perverso, destruye el templo, entonces ya venía surgiendo un imperio que era el Imperio Romano, y este imperio logró conquistar, derrotar a estos reyes perversos, pero encontramos que con el pueblo de Dios hacen unos pactos de amistad, tratados de amistad. Estos tratados de amistad los podemos corroborar en el libro histórico de Primera de Macabeos, en el capítulo 12. Allí nos muestra cómo Israel, a través del líder que tenía en el momento, hace un pacto de amistad donde envían a unos embajadores al Senado romano, y allí se confirma ese pacto. Entonces por eso encontramos que en esas 62 semanas, al final de las 62 semanas, nace el Mesías príncipe. Eso es lo que dice el verso 25. Nace el Mesías príncipe en ese tiempo, por allá, ya concluyendo este periodo de estas 62 semanas proféticas. Y encontramos que estaba Herodes el Grande, tenían sus movimientos, los fariseos, los saduceos. Aunque ellos pagaban cierto tributo, no eran subyugados en el sentido de sus normas, de sus leyes, pues ellos tenían un cuerpo también normativo, legislativo, que era conocido como el Sanedrín, compuesto por 70 hombres. Entonces esos pactos llevaron a que este Herodes volviera a reconstruir el templo que había destruido Antioquio Epífanes. Antioquio Epífanes IV, hay que aclarar, porque fueron muchos Antioquios Epífanes. Antioquio Epífanes I, Antioquio Epífanes II, Antioquio Epífanes III, bueno, y así sucesivamente. De modo que en ese tiempo nace el Mesías príncipe. ¿Qué ocurre? Podemos encontrar allí en el capítulo 26 que dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, este verso 26 es un versículo de doble referencia, porque con la muerte del Mesías príncipe se concluye la semana 62. La semana 62. La muerte del Mesías príncipe abre una nueva época, ya que él viene al pueblo de Israel, pero la Biblia ya en San Juan el capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces notemos que como los suyos no le recibieron, él abre un paréntesis, se suspende la semana 70 que debía dársele paso, se suspende, y empieza un periodo que es el periodo de la iglesia, donde hay salvación, gracia, perdón y reconciliación. Pero ¿qué sucede? Que a este Mesías príncipe muere, y no por sí, dice la Escritura. Él mismo puso su vida para expiar el pecado de la humanidad. Abrir ese periodo. ¿Cuánto han transcurrido de ese periodo? Han transcurrido 2020 años, y es el periodo que estamos viviendo.
el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de perdón y reconciliación, el tiempo en que Dios no está teniendo en cuenta la ignorancia de los hombres, sino que está pasando por alto todas esas cosas y hay una gran oportunidad abierta. Entonces vamos a ir aquí resumiendo: 7 semanas en la reconstrucción del templo y 62 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe, son 69 semanas. Se abre el paréntesis, entra el periodo de la gracia. Entonces nos falta por cumplir una semana. Pero notemos que antes de esto, después, en la doble referencia que yo decía, dice que y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya esta es la tercera vez que destruyen el templo. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo? En el año 70 después de Cristo, con un general romano llamado Tito Flavio Sabino Vespasiano. En el año 70 él llega y destruye el templo que había logrado reconstruir Herodes. Destruye el templo. En ese momento el pueblo de Israel es esparcido y hasta el año de 1948 logró reagruparse a través del movimiento sionista, que era que todo judío debía volver a su territorio. En el 1948 se reconoce como nación por algunos países del mundo. 3 elementos importantes para reconocimiento: un territorio, un pueblo y un cuerpo de normas que logró establecer Israel. A partir de ese momento, Israel vuelve, se da como nación, pero hay algo que no ha sucedido. No ha sucedido la reconstrucción del templo. ¿Por qué no ha sucedido? Porque esa reconstrucción del templo va a suceder en la última semana profética, que es la semana 70 del profeta Daniel. ¿Qué sucederá? Entonces sucederá que este periodo que estamos viviendo, el paréntesis que ha sido abierto, se cerrará este paréntesis. ¿Cómo se cerrará? Se cerrará con el levantamiento de la iglesia del Señor. Aquí hay unos eventos. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con profeta de Dios, con trompeta de Dios, levantará su iglesia. Los que estén vivos y los que estén muertos subirán ambos juntamente, y los que estén vivos serán transformados y subirán al cielo y recibirán al Dios de gloria en las nubes. Ahí se cierra este periodo de gracia y entonces inicia el periodo de la última semana del profeta Daniel, que se le ha denominado la gran tribulación. De esta semana hablaron los profetas antiguos, donde dijeron: el día del Señor, día grande y temible, día de algazara, día de alboroto, día de espanto, día de dolores de parto. O sea, hablaron de este periodo como algo terrible que iba a acontecer. Pero notemos que una semana, como tiene 7 años, semana profética, entonces el periodo de la gran tribulación está dividido en 2 partes. 3 años y medio, que será la consolidación del imperio mundial, del gobierno mundial, del líder mundial, del anticristo, Apocalipsis capítulo 13. Y 3 años y medio donde será la parte crítica de esta gran tribulación, porque en estos últimos 3 años y medio hay 21 sentencias determinadas que caerán, es decir, la ira de Dios sobre la humanidad y sobre ese pueblo que no lo aceptó en algún momento. Esas 21 sentencias están en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante y las podemos mencionar: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Esto al multiplicarlo por 3 nos da 21 sentencias, pero son 21 sentencias simultáneas que vendrán sobre el pueblo. No vamos a explicar mucho así acerca de esto a profundidad, porque lo que quiero dar a entender es la línea del tiempo, cómo va esas 70 semanas. De manera que el Señor levantará su iglesia estará en el tribunal de Cristo, bodas del Cordero, cena del Señor, y acá en la tierra será el periodo de la gran tribulación. ¿Cómo se referencia este periodo? Como un periodo que no tiene precedente. No lo ha habido ni lo volverá a haber jamás. Dice allá en San Mateo capítulo 24, verso 21. De modo que para esto podemos decir que aquí, con la venida del Mesías,
la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, que vendrá en el Monte Santo, destruirá a los que están haciendo guerra con Israel. Israel reconocerá que él era el Mesías príncipe. Entonces se cerrará la semana 70 de Daniel y empezará un nuevo periodo conocido con el nombre de el reino milenial. Bueno, esto era el resumen que quería hacer de este tema. Espero pueda ser de bendición a los oyentes y seguramente vamos a encontrar algunos conceptos diferentes a lo que yo he dicho, pero es solo concepto. No estamos distorsionando la etapa de los 70 años, de las 70 semanas proféticas de Daniel, sino que estamos conservando la línea de este gran y largo periodo. Dios les bendiga y les guarde.